podamos saber todos, ¿no? ¿Quién es Andrés Ferrán? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por asistir también y escuchar sobre este tema. Y bueno, muchas gracias también por esa introducción. Voy a presentarme ante todo. Mi nombre es Andrés Ferrante. Como verán, escucharán por mi acento, provengo del Río de la Plata, o sea, el río platense, que siempre te dicen, bueno, argentino, pero bueno. Viví en Uruguay también, así que podría ser uruguayo. Y del Y río. ahora, ¿Cómo? y ahora próximamente mexicano también. Bueno, pero es que en realidad, mira lo curioso. Yo creo que, no sé si te lo había comentado en alguna plática que tuvimos, pero yo viví en México cuando era chavo, este, muy chavo, de hecho, hasta como los 5 años. Y luego mis padres se regresaron en esa época, en el año 85, ya hace mucho, eso delata mi edad. Este, y por mucho tiempo en Argentina, o sea, mis primeros años de infancia me decían mexicano, porque no tenía el acento mexicano, que después se me fue. Así es que ahora lo tendría que recuperar, más que... este, así que bueno, Ok. sí tengo una historia ahí muy, muy bonita con México como mi segundo país. Pues Eh, bienvenido. Nosotros encantados de tenerte por acá atrás. Gracias. Así es que bueno, yo formación universitaria mía es en letras francesas, yo estudié en Francia, lingüística y letras modernas. Sin embargo, luego me he alejado de la academia, he tenido sí, siempre muchas inquietudes, he sido alguien muy curioso, muy volcado siempre a la filosofía, también luego tuve muchos años de investigación, sobre todo con cuestiones más orientalistas, estudios orientales. Eh, Ahí también me volqué mucho a la medicina, más que nada a la medicina tradicional china, en ese entonces, al estudio de la medicina tradicional china. Y luego como traductor, porque soy traductor de francés a castellano, ya hace como unos 12 años me encargan hacer la traducción de un libro que era de un autor francés, que se llama Henri Laborie, que es un cirujano, etólogo también, que era muy disruptivo en su época este científico porque ya estaba justamente operando o investigando en esta relación de la psique y el cuerpo, esta relación. Esto fue hace como unos 12 años cuando me encargan a mí hacer la traducción de este libro que se llama Las bases biológicas de los comportamientos sociales. Un libro interesantísimo. Bueno, él en ese momento llevaba a cabo sus investigaciones mucho con experimentación con animales, con ratones de laboratorio, y a partir de esas investigaciones es que él pudo traspolar muchos de sus descubrimientos luego a lo que tiene que ver con el ámbito como la medicina. Muy interesante su investigación. Y bueno, eso obviamente que yo como ser muy curioso que soy, me llegó mucho ese libro. Y luego cuando al poco tiempo, par de años, unos años después, me topo con Hammer, ahí sí fue como un gran, sí, bueno, esto me fascina y me volqué de lleno al estudio de la nueva medicina del doctor Hammer. Y bueno, hasta que, bueno, he seguido investigando por muchos años, hasta luego ser un formador, también, luego también terapeuta. Y el año pasado, pues tuve todo un año traduciendo un libro, que es un libro también que lo traduje del francés, es un bodoque de 1000 páginas, que es un manual de nueva medicina germánica. Acá lo voy a mostrar para que se vea que no miento, pesa casi 2 kilos. Este, Si has estado ocupado antes, has Mira, no estado. sé si uno aprende algo, pero que pesa y sirve para darle, digamos, en la cabeza a alguien seguro. Ok. Este, Así es que, bueno, con ese libro sí me sirvió muchísimo también porque es un libro buenísimo, que lo que hace este autor, que es el doctor Robert Guinet, un belga, un doctor belga, que acompañó durante casi 25 años al doctor Hammer, es estructurar la información, todo el conocimiento de Hammer, digamos, volcarlo a su difusión, porque los libros que tiene Hammer
que si bien no hay ninguna buena traducción en castellano de los libros de Hammer que están escritos en alemán, porque son todas traducciones de baja calidad, así muy informales, que hay que tener siempre cuidado con esas traducciones porque están llenas de errores y cosas que pueden llevar a malas interpretaciones también. Pero lo cierto es que Hammer, sus libros, no están estructurados a la manera de divulgación o como manuales. Tienen mucha narración de historias clínicas, es más como libros, yo diría, como para médicos, ¿no? En cambio, bueno, este médico francés, belga, perdón, se tomó el trabajo de estructurar toda esa información en una especie de manual. Y eso fue lo que yo traduje, porque no había en castellano, de hecho es el primer así dicho de tipo manual de nueva medicina germánica, después de casi 40 años que aparece Hammer. Hay un libro, sí, de un autor también, un médico, que está muy bien el libro también, es una guía que se llama Guía Psique, Cerebro y Órgano, de un doctor mexicano que se llama Luis Felipe Espinosa, que también aparece el año pasado, se publica. Pero bueno, no tiene para mí la profundidad que tiene el libro de este doctor belga. Ok. Bueno, súper interesantísimo, ¿no? O sea, me encantaría que pudiéramos hablar de cada uno de estos libros y de la experiencia, ¿verdad? Y del lugar que ocupan en tu trayectoria, porque definitivamente, pues, ha sido mucho recorrido, ¿no? Que como para sintetizarlo ahorita de manera tan breve, pues es complicado. Entonces, pues de antemano agradecerte, Andrés, porque te tomes el tiempo justamente para poder compartirnos todo este conocimiento tan valioso. Y justo te iba a preguntar, ¿sabes? O sea, ¿cómo o en qué momento Andrés decide, o se da cuenta, ¿no? De lo importante que es comprender la relación entre psique, mente y cuerpo. Yo creo que todos en algún momento, Andrés, antes de que me respondas, creo que todos en algún momento, ¿no? Hemos llegado a cuestionarnos mucho esta parte de síntoma, esta parte de enfermedad, los padecimientos fisiológicos, la relación con nuestra experiencia emocional. Digo, tal vez no todos, pero en algún momento, ¿no? Hemos visto esta relación. Eh, Algo que yo suelo mencionar mucho en los discursos, talleres y demás en los que me toca participar es justamente lo importante que es comprender que el ser humano es biopsicosocial, ¿sí? Siempre. La atención y nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje es siempre 100% integral. De hecho, esa es la razón por la que existe Crece, ¿no? Justamente porque buscamos cobijar de esta manera integral a las familias, a los usuarios, a los pacientes. Y entonces, justo eso es lo que me encanta de todo esto. Y ahí es donde yo hice clic también, ¿verdad? Dije, tengo que platicar con Andrés y necesitamos hablar sobre el doctor Hammer y necesitamos dar a difundir, ¿no? Y dar a conocer todas estas investigaciones, descubrimientos, hallazgos y demás, que creo que todos deberíamos de saber, ¿sabes, Andrés? Digo, ya escuchándote, platicando contigo, te digo, yo creo que todos en algún momento lo hemos cuestionado o que queremos, ¿no? Saber, conocer, porque, bueno, por ahí hago un paréntesis también, ¿verdad? Yo soy psicóloga social para algunos que tal vez no me conozcan, pero soy terapeuta sistémica con enfoque en síntomas y justamente también reviso en consulta, ¿no? La relación que existe entre la sintomatología fisiológica o la conducta fisiológica, la relación familiar, el contexto familiar y desde luego pues la conducta como tal, ¿no? Entonces, creo que pues va muy de la mano de todo esto que nos estás comentando, pero regreso a la pregunta. A ver, Andrés, ¿en qué momento dijo de aquí soy, no? Por fin puedo ver y comprender la relación directa que existe entre, pues sí, el órgano, el cuerpo, la psique y la mente. Cuéntanos un poquito. Bueno, como comenté un poco en la introducción, o sea, primeramente surgió en mí decir, bueno, acá hay algo que es algo que todos intuimos de alguna manera que hay una relación entre la psique y el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Quién no ha dicho, bueno, esta persona se enfermó porque le pasó tal cosa, ¿no? De una manera casi intuitiva. Y luego también existe una rama en la medicina que es la medicina psicosomática, la medicina, vamos a decir, convencional, alopática, pero que está bastante escondida, no está muy desarrollada, ¿no?
es como un poco casi un, sí, no tiene tanta difusión y tanta exploración como otras ramas de la medicina convencional alopática. Pero sí existe, y de hecho, este, desde siempre en realidad ha existido esta relación entre la psique y el cuerpo, incluso desde mucho antes de la medicina moderna, o de la implantación de este paradigma que viene de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ya si hablamos de los antiguos griegos, teníamos a quienes eran, se los llamaba los iatros, que eran como los médicos. Había dos tipos de medicina en la antigua Grecia, estaba la medicina que era la medicina de los síntomas, que es la medicina que hoy tenemos como básicamente como medicina así más eh, convencional, que era para tratar a esclavos. Después había una medicina más elevada, que era una medicina que era practicada por estos iatros, que a su vez eran médicos y sacerdotes. Entonces se ocupaban de tratar no solamente un síntoma del cuerpo, sino también un conflicto del alma de ese ser, de ese individuo, ¿no? Entonces, ya desde siempre, lo mismo los antiguos druidas, o los chamanes, también siempre, digamos que han visto a la enfermedad como una consecuencia de algo más profundo, ¿no? Entonces siempre vamos a intentar desanudar esos nudos del alma. Bueno, entonces esto es sabido en realidad por todos nuestros ancestros. No es hasta estos tiempos contemporáneos que se ha dividido completamente y se ha dejado de lado la psique. La palabra psique viene del griego que es psyche, que significa alma, que se simbolizaba con una mariposa, la simbolizaban los griegos, ¿no? Entonces, siempre se ha sabido, por eso, de hecho, la denominación que luego tardíamente toma Hammer como nueva medicina germánica, porque al principio la llamaba Nueva Medicina, de hecho tiene algunas publicaciones como Nueva Medicina. Y luego le pone el término germánica porque dice que él lo toma, es como un reconocimiento al legado de los antiguos druidas germanos, que eran como unos precursores y sentaban las bases de esta fusión entre, en realidad es indivisible realmente, el hombre de su psique. Digamos que es casi arbitrario separarlos. Ahora vamos a entender por qué, porque quien logra verificar esto que yo estoy diciendo es el propio Hammer a través de sus descubrimientos, pero son lo mismo en realidad. El cuerpo es el reflejo de lo que sucede a nivel psíquico y viceversa. Así es que, bueno, yo creo que me extendí bastante, pero bueno, un poco el puntapié inicial, si querés, a tu pregunta fue quizás este libro de Laborit. Laborit se escribe en francés, con sus estudios con los ratones de laboratorio, a quienes los sometía como una especie de trauma y veía cómo tenían una manifestación clínica después, ¿sí? Una patología a través de estas experimentaciones que hacía con estos ratones. Bueno, entonces sí pudiéramos decir, ¿no? Que en gran medida fue el hecho de poder tener acceso al conocimiento científico, por así decirlo, y experimental, ¿no? Que terminaba por comprobar todo esto que, como bien mencionas, no es nuevo, que ya se venía compartiendo desde hace mucho tiempo con nuestros ancestros, pero sí, definitivamente, digo, en eso sí, comulgo contigo en cuanto a la validación, ¿no? Científica, al respaldo, a la experimentación que en su momento debió darse a conocer y que pues por alguna razón todavía no nos llega por completo. Entonces, bueno, aquí viene la pregunta que y más, todavía más introductoria, que es pues, ¿quién es el doctor Hammer? Claro. Bueno, esto sí nos lleva a fines del año 70, cuando este doctor Hammer, Rike Gerd Hammer, a partir de un suceso muy dramático, que es la muerte de un hijo por una bala,
bueno, toda una situación que se da porque quien dispara la bala que le da accidentalmente al hijo es una persona que es de la realeza europea y se arma, eso toma notoriedad pública, es una familia también muy, un personaje muy complicado, muy oscuro, y entonces a partir de ahí se genera toda una situación muy, muy violenta. El propio Hammer y su esposa, los dos, desarrollan un cáncer inmediatamente después de la muerte tan trágica del hijo. Eh, el Hammer desarrolla un cáncer en el testículo derecho y su esposa Sigrid un cáncer en su mama izquierda. Y esto fue inmediatamente después de la muerte tan traumática del hijo. Entonces es a partir de ahí que Hammer, aparte, ya era una eminencia, lo que podemos considerar como una especie, una eminencia médica. Alguien que había sido director de 3 hospitales universitarios, alguien con patentes de instrumental médico, si no me equivoco, doctor en medicina, en doctorarse más joven en historia de Alemania, en medicina, en la Universidad de Tubinga. Entonces alguien muy, muy ya reconocido como una eminencia médica. Y es a partir de este suceso tan dramático digamos, de la generación de estos cánceres, tanto en él como en la esposa, él dice esto de ninguna manera puede ser algo casual. Entonces él ahí siendo, en ese entonces era director del Hospital Universitario de Múnich, él empieza a estudiar las historias clínicas de muchísimos, de cientos de pacientes, y ahí realiza su primer descubrimiento, que es que en las TAC, en las tomografías sin contraste de la cabeza, del cerebro, encuentra unas manchas que tienen como la forma de un tiro al blanco, o así como de anillos concéntricos, que para los radiólogos esas imágenes eh, eran como errores del tomógrafo. Lo llamaban artefactos, y que artefactos en la jerga de la radiología es como error. Y él dice, no, acá no puede haber ningún error, y lo que él descubre es que tenían exactamente la misma posición cuando estaba un tejido X afectado en cualquiera de los pacientes que tuvieran ese mismo tejido afectado. Y estaba exactamente en la misma posición en la cabeza. O sea, él dice, esto realmente no tiene nada de error, lo termina luego verificando incluso con la empresa Siemens, después con un protocolo que arman, moviendo la cabeza de los pacientes y viendo que siempre estaba en la misma posición, lo que luego se llamó el foco de Hammer en la cabeza. Y a partir de ahí que también él descubre, él empieza también a profundizar muchísimo en embriología, y él descubre la posición del controlador en el cerebro para cada uno de los tejidos que componen a todos los órganos en el cuerpo. Eso es impresionante. Eh, Luego, él entrevistando a estos cientos de pacientes a los que tenía acceso, eh, también en estas entrevistas, él descubre que la temática que los pacientes con una lesión en un tejido X tenían una temática, un tipo de conflicto muy similar. Habían sufrido un tipo de conflicto muy similar. ¿Sí? Eh, entonces, esto se daba en todos los casos. A partir de ahí es que él da con lo que luego se llama, y verifica, porque se verifica en el 100% de los casos, la ley de hierro del cáncer, o la ley férrea del cáncer, que lo que hace es trazar, es la tríada psique, cerebro, órgano, porque el cerebro viene a ser el mediador entre la psique y los órganos. Es como el ordenador, como la computadora que controla desde la psique a los órganos. ¿Sí? Y entonces en esta tríada se da en el 100% de los casos. Y lo que él descubre ahí es que un evento, que él va a llamar choque biológico, luego lo redefine como DHS, va a impactar en un punto X del cerebro y va a producir una lesión orgánica en el tejido que está controlado por ese relé, como él lo llama en el cerebro. ¿Sí? Entonces, ante una situación traumática, se va a generar una adaptación biológica. Esto lo vamos a entender luego más tarde con las siguientes leyes biológicas,
que lo que vienen a hacer estas lesiones no son ya una disfunción del cuerpo, de la máquina, porque el paradigma actual considera el cuerpo como una máquina, por eso es que lo separa de su psique, cuando en realidad no es para nada una máquina, es algo que tiene, digamos, una profundidad mucho mayor. Son adaptaciones biológicas, no son ya disfunciones del organismo. Esta es una diferencia de 180 grados con el paradigma actual, que es entender a la enfermedad, entre comillas, no ya como una disfunción, sino como un mecanismo biológico de supervivencia. Y eso se entiende más adelante cuando uno empieza a profundizar sobre estas leyes biológicas. Claro. Y qué bueno que lo mencionas, Andrés, porque justamente hay algo, eso es algo que a mí me gusta recalcar mucho cada vez que tengo oportunidad, y es el comprender que no somos el síntoma, Claro. comprender que no somos la enfermedad. O sea, de entrada creo que cada vez que escuchamos la palabra enfermedad, eh, nos enfermamos, ¿sabes? Entonces nos convertimos en el enfermo, ¿sí? Por ahí, Bueno, comentaba una frase. perdón que te interrumpa, pero todos conocemos o casi todos conocemos lo que es el efecto placebo, ¿no? Sí, claro. Que es el efecto placebo, es básicamente es que las compañías farmacéuticas de hecho lo utilizan en sus, digamos, investigaciones, que es brindarle a un paciente una pastilla que en realidad no tiene digamos, el componente, el principio activo, le dan, que puede ser simplemente nada, hasta harina, puede ser cualquier cosa, y como esa persona con determinados síntomas, creyendo que está tomando la medicina, luego se cura. Eso es básicamente lo que se llama efecto placebo. Bueno, Claro. también existe, que esto está menos difundido, el efecto nocebo, que es lo contrario del efecto placebo, que es Ok. lo mismo, digamos, es lo que estás diciendo tú, enfermándose, pero es porque tu propia cabeza te está enfermando. Ujú. Mira, el Y otro día perdón, te cuento una pequeña historia muy gráfica que me tocó el otro día presenciar hace un par de semanas. Estaba estaba en un lugar público y tenía al lado dos personas que estaban hablando y era inevitable no escuchar la conversación porque hablaban fuerte. Pero bueno, una señora le estaba diciendo que estaban hablando sobre el dengue, ¿no? Y todos muy preocupados sobre el dengue, y no, y tal se enfermó, y tal se enfermó. Y una señora dice, sí, y yo también me enfermé la otra vez porque, mira, estaba no sé en dónde y justo sentí que me picó un mosquito, me lo maté y vi la sangre. ¡Pum! Ahí dije, ya me enfermé, pensé. ¿Y qué quieres? A la noche ya estaba enferma. Ahí ves, mira, o sea, qué casualidad, ¿no? ¿Ves cómo la mente te puede enfermar tranquilamente? claro, ¿no? Es súper poderoso el poder de la mente, justamente porque, bueno, imagino que hacia allá vamos, ¿verdad? Hacia estas leyes. Ujú. Eh, y justo qué pasa, ¿no? Esta sugestión. El ser humano por naturaleza tiene esta necesidad, que es algo que yo repito también recurrentemente, tiene la necesidad de ir al punto o al conflicto, vamos a llamarle conflicto determinado, como para encontrar causa, ¿no? Y también buscarle atención, buscarle darle una solución. Y entiendo que a eso te refieres también con este mecanismo natural biológico de adaptación, ¿no? Entonces, el organismo hace su trabajo, ¿no? Somos parte de la naturaleza y todo empieza a funcionar. El detalle es que justo lo que mencionamos ahorita, ¿no? La mente es poderosa porque al final es este ordenador, ¿no? Encargado de que todo funcione, de que todo opere. Entonces no nos damos cuenta del impacto que tienen en nuestras ideas, pensamientos, creencias, la percepción que tenemos en su momento de la realidad y cómo todo esto en su momento está funcionando, muchas veces sin que me dé cuenta, para enviar información a tejidos y órganos determinados, que es la parte tan interesante, ¿verdad? Y que me encanta también descubrir, digo, a partir de ti y contigo,
que existe todo un proceso de investigación que nos lleva a comprender cómo es que hay un origen, ¿verdad? Que es este choque biológico, ese que mencionas, ¿verdad? Y que termina convirtiéndose en, o bueno, más bien termina teniendo este impacto, ¿no? En nuestra salud, en nuestro organismo, y que me encanta, quiero resaltar esa parte que tú mencionabas, que al final lo único que tenemos que comprender es que pues es un proceso de adaptación, ¿no? En lugar de entender la enfermedad o yo, el verme como un enfermo, que entonces, si me recuerdas un poquito esta frase que me encanta, que también sueles mencionar mucho, que no existen las enfermedades, ¿no? Existen los... Claro, existen los enfermos. Exacto. Porque, Entonces, sí, ajá. adelante, adelante. Sí, sí, sí. No, y nada más quería como hacer énfasis en esa parte, porque sí, normalmente no alcanzamos a darnos cuenta cómo esta información que estamos introduciendo, ¿no?, en nuestro cerebro termina siendo el detonante o termina siendo la razón por la cual exponenciamos pues la sintomatología, ¿no?, sin darnos cuenta, desde luego, ¿no? No alcanzamos a percibir la influencia que Exacto. tienen estos pensamientos, esta percepción, sistema de creencias. Ahora, bueno, pues ya no me voy a meter en otro tipo de persuasiones externas, ¿verdad? En el contexto que también influyen, que es justamente lo que tú mencionabas acerca del nocebo, si no me equivoco. Perfecto, sí, no, totalmente. De hecho, a mí me gusta para poder ejemplificar y que se entienda bien, porque muchos me van a decir, bueno, sí, puedo entender que, digamos, una reacción psicosomática de algo muy simple, ¿no? Pero hay enfermedades que, ¿cómo? O sea, ¿qué relación tiene la mente? Bueno, voy a dar un ejemplo muy simple para que se entienda esta relación. Y cómo es que puedo hablar de una lesión como adaptación y no como disfunción. ¿Y por qué? Entonces, yo suelo dar este ejemplo muy simple que es, supónganse que un, eh, un perro se traga un hueso muy grande que no puede digerir. Bueno, su mismo organismo, el cerebro, va a comandar a su curvatura mayor del estómago que produzca un tumor para poder secretar más ácido clorhídrico, para poder disolver el hueso. Esa es una forma de adaptación en pos de la supervivencia, porque el tumor no es algo extraño al cuerpo, son células del mismo tejido donde está creciendo. Entonces, esas células tumorales en la curvatura mayor del estómago lo que van a hacer es hacer lo mismo que hacen las células de la curvatura mayor del estómago, que es secretar ácidos para disolver. Entonces, en todo caso, secretar más ácido clorhídrico y poder disolver un hueso que de otra manera no lo podría hacer. Entonces ahí vemos cómo un tumor está salvando al perro. Ahora, una vez resuelto esto, que logra, por ejemplo, digerir este hueso, el tumor se va a necrosar. El mismo organismo tiene los mecanismos a través de los microbios, que son nuestros aliados, que nos los venden siempre como enemigos. Nuestro organismo tiene miles de billones de microbios, ya sea de bacterias, micobacterias, convivimos en simbiosis con los microorganismos, se van a encargar de necrosar este tumor y lo va a limpiar. Entonces, en el ser humano, como nosotros, a diferencia quizás de los animales, vivimos en un universo mucho más en lo simbólico, en lo real. Normalmente sufrimos muchos choques biológicos, como puede ser el hueso real, pero de manera simbólica. Es decir, por ejemplo, una situación o algo que no puedo digerir. Y eso existe incluso hasta en el diario colectivo, ¿no? Decir esto no lo digiero, esta situación no la digiero. Pero porque es así realmente. Entonces, como el cerebro, que aquí está lo que encuentra Hammer y verifica Hammer, el cerebro es literal. Entonces, si para mí sí que no lo puedo digerir, el cerebro lo traduce literalmente y me va a producir un tumor en el estómago. Porque para el cerebro todo es real, dice no puedo digerir. Ah, ok, entonces necesito tumor para secretar más ácido clorhídrico y poder digerir. Porque interpreta, traduce literalmente. Esto yo lo entiendo muy bien como traductor. Está haciendo una traducción literal de lo simbólico, de un componente, de un contenido simbólico. Bueno, eso sucede todo el tiempo. Entonces,
cuando se cruza lo que se llama, que esto lo estudia también, lo estudian muchos autores, no solamente Hammer, pero lo que se llama como un umbral de estrés límite, ahí es como que la biología ejecuta lo que se llama programas especiales, ¿sí? Que estos programas especiales son esta serie de adaptaciones biológicas que llamamos enfermedades. Ahora, una vez que se resuelve el conflicto, mencioné el caso del perro, que va a tener que, ese tumor que creció para poder disolver el hueso, cuando lo quiera necrosar, va a tener una infección ahí. Pero no es que la infección la causaron las bacterias son los trabajadores encargados de disolver y de hacer la necrosis gaseosa de ese tumor. ¿Sí? Por eso están en la escena del crimen, pero no porque sean la causa. Y bueno, en esa instancia el perro va a tener fiebre, inflamación y toda esta sintomatología, pero el conflicto ya fue resuelto. Entonces, esto lo describe, lo descubre Hammer y lo describe muy bien en la segunda ley biológica, que se llama la ley bifásica de todos los programas especiales. Porque primero tenemos una primera fase activa, es asintomática, es una fase de estrés, que es cuando perdemos el apetito, el sueño, y estamos solamente enfocados de forma hipnótica en el conflicto, y luego cuando se resuelve, ahí comienzan todos los síntomas de dolor, fiebre, inflamación, etc. Y es cuando el 90% de la gente va al médico, en esta fase de reparación ya. Y justo ahí también entra la parte de la farmacéutica, ¿verdad? Que es justamente este efecto placebo del que hablabas. Por ahí también te escuché decir, ¿verdad? Eh, que la medicina es aquello que nos entretiene mientras la naturaleza hace lo suyo, algo así, no me equivoco, Sí, ¿verdad? algo así. Entonces, me parece muy interesante esto, pero sí me gustaría que nos ayudaras a tener un poquito más de luz respecto a estas leyes. Si no me Bien. equivoco, son 5 y Ujú. que más o menos, digo, entiendo que es un tema muy, muy extenso, pero para que vayamos teniendo noción, ¿no? De qué se trata. Ok. Este, bueno, las demás leyes biológicas ya les mencioné dos, que una es la ley de hierro del cáncer, donde descubre esta relación entre este evento traumático y la adaptación biológica, que luego vamos a llamar enfermedad. Luego tenemos la segunda ley, que es la ley bifásica, que describe estas dos fases muy marcadas de fase activa y fase de reparación, que ahí podemos entender perfectamente cuál es la evolución de cualquier programa especial llamado enfermedad. ¿Sí? Desde que comienza con el choque biológico hasta la total remisión. Y hay otras subfases en la segunda fase, pero no me voy a meter ahí porque ya es algo más extenso. Luego tenemos la tercera ley biológica, que es la que Hammer llama la ley ontogenética de todos los programas especiales con pleno sentido biológico, que ahí describe la relación entre las capas germinales del cerebro, porque él se mete muchísimo en embriología, más que nadie, yo creo, en la historia de la medicina, a entender la relación entre las capas germinales del cerebro y cada uno de los tejidos que componen a los órganos y cómo son controlados por el cerebro. Exactamente. Eh, yo creo que Hammer, si no estuviera todo este mundo tan corrompido, quizás debería tener, no sé, 20 premios Nobel de medicina con todo lo que descubrió prácticamente. Y luego tenemos la cuarta ley biológica, la que él llama la ley ontogenética de los microbios, que es esta relación de control del cerebro con los microorganismos que actúan en el cuerpo en la fase de reparación. ¿Sí? Y hay distintos tipos de microorganismos dependiendo del tejido y dependiendo de la capa germinal que controla estos tejidos. Ahí tenemos a los hongos, las micobacterias, bacterias más antiguas, bacterias más recientes, etc. Estos van a actuar en el cuerpo y son controlados siempre por el cerebro. Y luego la quinta ley biológica, que es la que él llamó la quinta esencia, que es el para qué, el porqué de esta adaptación biológica. Y ahí se entiende perfectamente desde este enfoque biológico, ¿sí? No es psicológico, es biológico. Por eso no hablamos de conflictos psicológicos, sino de conflictos biológicos, porque tienen una relación con la biología. De hecho, por ejemplo, todos los conflictos o de todas las lesiones que surgen en los órganos que están controlados por el tronco cerebral
tienen que ver con la supervivencia, ese conflicto de bocado, de ingerir y luego desechar, incluso de la reproducción, la respiración también. Son ese tipo de conflictos muy esenciales, de supervivencia máxima. Luego tenés tipos de conflictos, por ejemplo, de protección que involucran a tejidos que protegen órganos, como puede ser la pleura que protege los pulmones, el pericardio que protege el corazón, el peritoneo que protege las vísceras, en fin, son todos, o el corion de la dermis que también está protegiendo, son todos tipos de conflictos de protección cuando hay un ataque a mi integridad o un ataque a un órgano determinado. Luego tenés tipos de conflicto con lo que se llama el mesodermo nuevo, que es la médula cerebral, que ya son conflictos de movimiento, porque la médula cerebral es la que controla a los músculos, huesos, tendones, ligamentos, etc. Entonces son conflictos de no ser apto y que involucran el movimiento también. Y luego los conflictos más sofisticados, entre comillas, que controla la corteza cerebral, son los conflictos de relación y de territorio, ¿sí? Que ya lo tienen, porque esto sucede y estos mecanismos y estas leyes no son solamente aplicables al ser humano, son aplicables a todos los animales, incluso a las plantas. ¿Sí? Los podemos verificar en cualquier organismo vivo estas leyes. Por eso Hammer le pone la palabra ley, porque lo sube al rango de lo que se utiliza en las ciencias exactas, como la física, como leyes en física, porque sucede en el 100% de los casos. Ok, deja de ser teoría en el momento que se comprueba, ¿no? Que es como una generalidad, como dices tú, en cualquier especie. Y bueno, aquí me surge un poquito la duda, la inquietud o no sé, el interés o la intriga respecto a los fenómenos como los que vivimos en la pandemia. Digo, no voy a mencionar, ya sabemos qué pasó, pero ¿qué pasa en este tipo de fenómenos que ya son un poco más de tipo social? Bien, bueno, eh, por ejemplo, lo que explicaba hace un rato también con lo del dengue, ¿qué pasa? A ver, nosotros tenemos estas categorías de enfermedades. Por eso volvemos a la frase de no existen las enfermedades, existen los enfermos. Bien, ¿qué pasa? Eh, Tanto, no sé, si hablamos de COVID como este síndrome, que COVID supuestamente el precursor o la causa del COVID era este virus, supuesto virus que era el SARS-CoV-2, ¿no? Que iba a causar un síndrome que tiene un montón de manifestaciones clínicas, distintos síntomas, igual que el dengue. Pero ¿qué pasa? A ver, son un montón de síntomas, es una sintomatología muy diversa, muy vaga. De hecho, hay un término en medicina que se utiliza que no hay ningún signo que se dice patognomónico. Patognomónico significa específico. Es decir, que un signo específico es que yo sé que si está en la clínica detecto este signo, no hay otra, digamos, no tengo otra posibilidad que determinada causa, que va a ser tal enfermedad, por ejemplo. Bueno, al no haber eso y ser síntomas tan vagos como dolor de cabeza, fiebre, dolor en el cuerpo, etcétera, la verdad es que son enfermedades que se llaman enfermedades de moda. Y lo puede decir hasta cualquier médico que atiende en cualquier clínica. Que cuando hay enfermedad de moda, le ponemos a todo la misma etiqueta. Si viene con una sintomatología parecida, le ponemos a todo la misma etiqueta. ¿Se entiende? Si me llegó con fiebre y estamos en época de que todo el mundo supuestamente tiene dengue, bueno, es dengue, ya está. Es así. Porque de hecho hay todo un fraude, y lo que pasó con el 2020, con el supuesto método para detectar lo que era, si había o no había, si estaba o no estaba presente este virus de SARS-CoV-2. Se utilizó un método que era este RT-PCR, retrotranscriptasa, que en realidad es un método que no sirve para detectar contagiosidad, infecciosidad, o sea, el mismo creador de ese método que se llama RT-PCR, que ganó un premio Nobel, que se llama Kary Mullis, norteamericano, en el año 95 creo,
se dedicó toda su vida, hasta el último año de su vida, que fue justo en el 2019, a decir, por favor, dejen de utilizar este método para querer detectar contagiosidad porque no sirve para eso. Sirve para simplemente investigación genética, pero no puede detectar si algo es infeccioso o no. No sirve para eso. Entonces es un fraude ya de por sí. De hecho, bueno, este es un dato de color, pero para quien tenga realmente la inquietud, luego se lo puedo aportar, pero el método RT-PCR lo incorpora la OMS una semana antes de que estuviera publicado el virus en el British Journal of Medicine del SARS-CoV-2, una semana antes. Entonces, realmente fue todo muy fraudulento con eso, súper fraudulento, y que no sirve para detectar nada, con lo cual, ¿de qué estábamos hablando? A ver, que había gente que se enfermaba, sí, nadie niega eso. Ahora, el tema es la causa, porque puede haber múltiples causas. Y como hablamos de que no es un síntoma patognomónico, porque es un síntoma específico, una gente tenía dolor de cabeza, otra tenía mucha fiebre, ¿y por qué, qué sabemos si era la misma causa de todo eso? ¿Cómo sabemos? Es complicado. Y luego mucha gente la han internado y le han puesto respiradores. Casi, yo conozco casos judiciales, porque tengo un amigo, un abogado que se ha dedicado justamente a tratar casos de gente que ha sido afectada digamos que de manera iatrogénica, que es por origen médico, por causa médica, por todo esto que le estoy comentando, que ha entrado con una fractura de pierna, la internaron porque le hicieron un hisopado que dio positivo y a las 3 semanas estaba muerto, porque le enchufaron un respirador, con un respirador ya tenés un 50% de posibilidades de que esa persona se muera porque le queman los pulmones. Y porque a los nosocomios les daban dinero por paciente diagnosticado con COVID, por internación COVID, por respirador le daban un plus y por muerte más plus. Entonces, es un tema muy delicado para tratar. Sí. Sí, pues tendríamos que entrar también en el tema de la historia colectiva, de la sugestión, la somatización, Bueno, lo ¿no? que hablaba Sí, recién también del efecto nocebo, ¿no? Porque si vos claro, tenés, porque la población estuvo sometida a un bombardeo de terrorismo, porque no tiene palabra que el término terrorismo mediático por parte de los medios de comunicación y de los gobiernos, las 24 horas del día, 7 días sobre 7, con conteo de muertos, con carteles graf rojos en los monitores, televisores, todo el tiempo con cantidad de infectados, con cantidad de muertos, aterrorizando a la población. Dime si eso no es eh, un generador gigantesco de enfermedad, porque estamos hablando justamente de la relación psique-cerebro-órgano. Entonces, claro. yo les voy a comentar ahora el conflicto biológico que aparece, sobre todo en los pulmones, en los alveolos, es el conflicto de miedo, pánico a la muerte. Ese es el conflicto específico que descubre Hammer en los alveolos pulmonares. Entonces, si una persona le está sometiendo, psicopateando todo el día con muerte y enfermedad, y esa persona supongamos que va en un medio de transporte público o de golpe era una persona mayor que la habían aterrorizado de que sus nietos la podían enfermar y matar, y viene el nietito y le da un beso, o lo que sea. Imagínate, o que alguien le estornuda en un medio de transporte público al lado, el efecto de choque biológico que le estás metiendo a esa persona, que va a tener obviamente una adaptación biológica, que en este caso va a ser una proliferación celular de alveolos, y cuando ya se sienta seguro porque volvió a la casa, quizás reparación, y ahí viene la infección que es la neumonía. Y ahí vamos Sí, a pues, tener una neumonía bilateral, probablemente. y ahí todo tiene sentido, ¿no? Ahí termina Sí, de dar sentido porque pues es un tema respiratorio bastante ad hoc totalmente. a Y patología que está. yo creo que quienes pergeñan estas cuestiones tan globales, tan fuertes a nivel global, sí, sí saben sí, sí conocen, Sí, claro. sí saben de Eh, esto. sí, muchísimas gracias por más o menos, ¿verdad? Llegar a ese punto.
que pues sí, el tema es súper extenso y ya más o menos para ir terminando también. Respecto a la epigenética, Andrés, es decir, la influencia que tiene, ¿verdad? Todo esto que sucede alrededor y a lo mejor partiendo de este ejemplo que acabamos de dar del 2020, eh, no sé, para ilustrar un poquito, ¿no? El impacto que esto tiene en esta herencia genética, ¿no? O sea, debe tener algún tipo de impacto esta experiencia, desde luego vivida, no sé, por ejemplo, yo, ¿verdad? Como mamá viviendo esta experiencia del 2020, y se almacena esta información, ¿estoy en lo correcto? Y de Sí, alguna manera va a tener cierto impacto y cierta influencia, hablando ahora de los procesos embriológicos, ¿no? En donde pues ya hay un código genético también gestándose que en el futuro va a influir también en la percepción o en la reacción orgánica de este nuevo ser vivo, ¿no? De este nuevo ser humano. totalmente, totalmente. Porque el ADN es algo dinámico. Son como antenas en realidad, que van percibiendo lo que sucede y van generando algunas adaptaciones. ¿Sí? Entonces, la epigenética, digamos, está determinada por el entorno, por el contexto. Lo que no hay, que yo de hecho en las consultas yo trabajo en equipo con el doctor Luis Marcelo Martínez, que es un médico genetista, él fue presidente de la Sociedad Argentina de Genética Médica durante muchos años, hasta el 2020 justamente, donde él renuncia porque estaba en desacuerdo, porque él estaba totalmente en contra de lo que estaba pasando y para poder pronunciarse y alzar la voz tuvo que renunciar para no, de alguna manera, comprometer a la sociedad de la que él era presidente, pero no existe verificación de ninguna enfermedad congénita, ¿sí? Congénita, no. No existe evidencia en medicina genética de ninguna enfermedad congénita. Lo que sí hay, porque tenemos adaptaciones, como hablamos recién de adaptaciones, que surgen desde el vientre materno, desde el principio de la concepción, desde el momento uno de la concepción, ya tenés funcionando la epigenética. Eso es impresionante porque hay muchas enfermedades o niños que nacen con adaptaciones, con estas adaptaciones, pero porque intrauterinamente han sufrido ya el choque biológico. Qué interesante porque la verdad es que ahorita se me vino a la mente de pronto el tema de las neurodivergencias, por ejemplo, que han estado yendo en aumento, y que sin duda yo creo que nos da como para otro conversatorio Sí, más. totalmente. Entonces, si te parece, me gustaría a lo mejor dejar ahí sembrada Sí, sí, sí. esa inquietud, como para que nos metiéramos ya a lo mejor un poquito más de lleno a ese tipo de adaptaciones, ¿verdad? Que es como nos acabas de explicar. Y por lo pronto, pues sí me gustaría abrir el espacio, si te parece, los micrófonos para que Claro las que sí. personas que nos acompañen, si hay alguna duda, algún comentario, pues aquí hay que aprovechar, Andrés, en estos últimos momentos que nos quedan. Creo que hay muchísimas cosas que queremos saber, pero bueno, en torno a lo que se ha comentado, está el micrófono disponible o igual si alguien desea escribir, porque pues de pronto estamos ahí en la cocina, en la casa, y no tenemos oportunidad de hablar. Pero pues agradecerles, ¿no? Su participación, sus Si me inquietudes. permites también decir algo que es muy importante, creo, cuando uno tiene este conocimiento, también poder volcarlo al entorno familiar, porque ahí entendemos también muchas cosas que le suceden a nuestros hijos también, porque ahí entendemos por qué podemos relacionar, sufrió este evento y luego no fue que se cogió un virus o tal, sino que realmente vivió una situación que era un choque biológico y luego tuvo esta sintomatología cuando, ¿entendés? Entonces, es muy importante también poder aplicar este conocimiento y llevarlo, practicarlo también en nuestras propias vidas y con nuestro propio entorno. Claro, a mí me gusta decir, ¿no? Siempre que el entendimiento, de entrada el conocimiento y el entendimiento sana, ¿sí? Porque justo con lo que tú comenzaste esta charla, mencionando lo importante que es resignificar el concepto de síntoma, o el concepto de enfermedad, ¿no? Que si lo modificamos por esta adaptación, ¿sí? De entrada, sabes, la forma en la que procesamos esa información es distinta, la forma en la que percibimos es distinta.
y desde luego pues hay un impacto. Y justo por eso yo quería hacer énfasis en esta parte de la epigenética, ¿no? O sea, lo que acabas de mencionar. Todos crecemos en un contexto familiar, es nuestro primer contexto social, ¿verdad? La familia, los padres o los tutores son quienes nos muestran el mundo, ¿sí? Y desde luego tiene un impacto bastante significativo y el entenderlo, el comprender nuestros orígenes, ¿no? Es como básico, fundamental para poder llegar a la comprensión pues, de quiénes somos y de cómo estamos reaccionando ante nuestro entorno. Entonces, sí, gracias por mencionarlo. Bueno, si no hay dudas, creo que o está todo muy claro o tenemos muchas dudas, pero voy a dejar de todas formas, como siempre, al finalizar, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp en nuestra comunidad, eh, la oportunidad de que podamos escribir también para las personas que por alguna razón a lo mejor no estuvieron presentes y que si hay dudas, inquietudes, ya directamente se las podamos hacer llegar a Andrés, si te parece, ¿sí? Y con la invitación nuevamente, desde luego. Claro, no sé si me permites también, por si alguien quiere profundizar más, divulgar ahí mi sitio web Claro, bueno, yo tengo un sitio web donde se brindan cursos y se puede adquirir material y todo acerca de la nueva medicina, que es muy simple, es nueva medicina, lo voy a poner aquí en el chat, sí, nueva medicina.online, no es punto .com, es punto .online, y ahí tienen, bueno, todo material, cursos y bueno, también incluso está, ahí por ahí se pueden agendar consultas y todo eso.